Bienvenida y el escenario es todo tuyo. Iván, muchas gracias por esta invitación y muchas gracias a SAEC por sacar un tiempo y organizar este evento que sin duda me parece que refleja totalmente lo que ha sido siempre como el objetivo de SAEC, de difundir conocimiento, fortalecer competencias y generar nuevas ideas entre la comunidad que la sigue, y por eso para mí, digamos que esta oportunidad es muy importante. Le quiero contar a todos los que nos están acompañando que la idea es poderles contar de una manera pues muy sencilla acerca del tema de datos personales. Estoy segura que muchos de ustedes que antes de pronto no habían tenido la oportunidad o no han tenido la circunstancia de tener que estar expuesto ante un tema hoy tan profundo y de tanta dimensión como es el manejo de la información personal, pues en esta época sí que lo deben haber vivido, digamos, a título personal. Y para todos aquellos que tienen empresas, va a ser súper importante hoy entender un poquito más acerca de este tema de datos personales, porque en medio de todos los frentes que tienen que manejar hoy los empresarios, los emprendedores, pues manejar la información personal se convierte en un reto y además en una oportunidad enorme para hacer las cosas bien. Y por eso estamos aquí, para generarles a ustedes conocimiento, herramientas y unos tips muy, muy sencillos que les permitan identificar riesgos y de esa manera poderlos prevenir y poderlos mitigar. Las preguntas son todas bienvenidas. Las pueden ir haciendo en el chat y Iván va a estar pendiente de irlas recibiendo, pero también las pueden hacer si quieren. Al final vamos a dar un espacio para que ustedes puedan hacer todas las preguntas. Yo preparé una presentación con el fin de seguir un orden. A mí este tema me encanta y por supuesto siempre que pueda, digamos, hacerlo de manera conversando, me gusta mucho, pero me parece importante también que ustedes vayan siguiendo como un paso a paso de lo que vamos a ver. Y lo que vamos a ver, en términos muy sencillos, se los voy a contar apenas ya empieza a compartir con ustedes la tabla de contenido. Entonces, por favor me cuentan si ya la están viendo. Yo creería que sí. Sí, Estela. Perfecto. Adelante. Bueno, entonces hoy vamos a hablar de los riesgos derivados del tratamiento de los datos personales en la nueva normalidad que llamamos lo que hoy estamos viviendo y el post-COVID. ¿Por qué decimos post-COVID? Porque estas circunstancias tan difíciles por las que estamos pasando, pues llegaron para permanecer más tiempo del que cualquiera de nosotros hubiese esperado. No va a ser solamente lo que pase en este año 2020, sino seguramente vamos a seguir viviendo con ese impacto que trajo esta pandemia en el año 2021. Y sin lugar a dudas, esto nos va a llevar a tener que adoptar hoy nuevas prácticas y seguramente adaptar los procesos que teníamos en nuestras compañías para manejar no solamente estas circunstancias actuales, sino que también nos van a permitir prevenir hacia el futuro nuevas circunstancias en las que nos veamos tan exigidos como estamos hoy en día. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de la coyuntura del COVID-2019, digamos, y sus implicaciones. Me voy a referir, en segundo lugar, a unos conceptos básicos en materia de datos personales. Estoy segura que no todos ustedes han tenido la posibilidad de pronto de o leer las normas o asistir a una capacitación o tener una sensibilización sobre este tema, y por eso me parece muy oportuno hacerlo. A continuación vamos a referirnos a unos temas que tienen un alto impacto en tratamiento de datos personales. ¿Y por qué tienen alto impacto? Porque si lo hacemos bien y lo entendemos, podemos manejar la información personal de una manera segura y adecuada a las normas, lo cual nos va a permitir, digamos, que transitar por las circunstancias que estamos viviendo con mayor tranquilidad. Les voy a dar unos tips para prevenir incidentes de seguridad que suelen pasar de una manera, digamos, casi que es tan usual que pueda presentarse. No son grandes circunstancias las que dan lugar a que se presente el incidente, sino es tal vez la falta muchas veces de conciencia y la falta de conocimiento lo que nos lleva a incurrir en unas conductas que dan lugar a estos incidentes. Vamos a identificar unos riesgos para que en la medida que ustedes tengan más conciencia sobre los riesgos, puedan ya internamente en sus empresas o en sus propias actividades que realicen,
adoptar unos controles. No se trata de ser súper sofisticado en los controles. Lo que se trata es de generar controles que realmente sean eficientes y que busquen realmente impedir que este riesgo se materialice. Y por último, les voy a dar unos tips para ajustar los programas integrales de gestión de datos. Es posible que no todas las empresas que hoy nos están siguiendo, ni todos los emprendedores hoy hayan pensado en realmente lo que yo estoy trabajando en datos personales al interior de mi empresa es un programa y eso le debemos dar esa entidad. Sí, deben ser programas que reflejen que tengan unos buenos procesos, pero que además nos permitan fortalecer la cultura entre nuestros colaboradores y en nosotros mismos para manejar de manera segura la información personal. Tenemos entonces el COVID y en la parte superior empiezo diciendo que hay una tensión de derechos fundamentales. ¿Por qué una tensión de derechos fundamentales? A los que no son abogados, los derechos fundamentales están consagrados en la Constitución Política de nuestro país y son muy importantes porque precisamente están en la máxima, digamos, o en la parte superior de protección de nuestro ordenamiento jurídico. Dentro de esos derechos fundamentales nosotros tenemos el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho al libre desplazamiento, a la locomoción y tenemos, entre otros, el derecho a la privacidad. Por supuesto, hoy por las circunstancias que estamos viviendo, el derecho a la locomoción, el derecho a la privacidad han tenido que ceder frente a ese derecho a la salud y el derecho a la vida. De allí que el gobierno nacional haya expedido normas en virtud de las cuales todos hoy tuvimos que cumplir con normas de confinamiento y también hemos tenido que atender normativa expedida por las alcaldías, por las gobernaciones y por los municipios que buscan desarrollar ya en la parte propia de la región, de su propia comunidad, esas normas generales que nos dio el gobierno nacional. Eso hace que hoy los datos personales estábamos acostumbrados a que en principio manejábamos solo para nosotros, y me refiero en particular a cuando nos enfermábamos. Si a mí me daba gripa, pues yo debía comunicarle, por supuesto, eso a mi empleador en la medida en que me hubiese generado una incapacidad, pero usualmente incluso una persona con gripa consideraba que podía ir a laborar si no estaba demasiado enfermo y nunca pensaba que tenía que entregar información acerca de si en su casa había alguien más con gripa o si tenía personas mayores que vivieran con él que pudieran estar expuestas a resfriarse o a tener una gripa, de manera que eso pudiera generar una propagación de ese resfriado. Hoy lo que vemos es que claramente nos toca estar monitoreando constantemente el estado de salud de los trabajadores. Y esta es una empresa, perdónenme, es una obligación que llegó para recaer en las empresas. Las empresas y hoy también otros actores del sistema de seguridad social como son las ARLs y las EPS están totalmente involucradas en este tema de poder identificar a tiempo algunos síntomas de los empleados que puedan generar o que puedan identificarme que esa persona está sufriendo COVID. Y por eso, antes yo nunca le pedía a un empleado ni le tomaba la temperatura, ni tampoco le preguntaba si había gente en su familia que estaba enferma, ni tampoco estaba pendiente de saber si habían personas mayores que convivieran con él que pudieran tener mayor riesgo. Pero hoy me toca hacerlo porque la norma me pide que colabore, que contribuya eficazmente a identificar y a evitar que se expanda el virus en el lugar de trabajo y también, por supuesto, en el entorno familiar, de barrio, de localidad donde yo vivo. Acá entonces yo voy a estar recolectando más información personal de mis empleados. Voy a estar pidiendo lo que ya les dije, temperatura, síntomas y todo esto lo va a tener que ir reflejando y almacenando en unos aplicativos o en unos archivos físicos o automatizados. Esto no me lo voy a quedar como empresa, no lo estoy recolectando solo para mí. A mí me toca informarle a las autoridades, especialmente a las de salud, que he recolectado. Y en particular me toca reportarle a la ARL mucha de esta información, así como a las EPS. Entonces, como empresa tengo que tener muy claro que internamente tengo que saber qué recolecto, cómo lo recolecto y cómo se lo hago llegar a las autoridades. Yo no puedo andar difundiendo toda esta información sensible
sin medidas, porque si yo simplemente digo, no, tenía que recolectar y dejo toda la información de manera desprotegida, pues estoy asumiendo el riesgo de estar pidiendo información de salud, que como lo vamos a ver más adelante, son datos que se consideran sensibles y sobre eso me puede generar un riesgo, es la pérdida de la información, que alguna persona utilice esta información para algo que no es una finalidad legítima, que empieza a generar discriminación. Y ustedes lo vieron al inicio de la pandemia, cuando se revelaban los nombres de las personas que habían sufrido COVID de manera pública, en el periódico, por ejemplo, o en las noticias. Entonces, los que vivían con esta persona empezaban a generar o a tener conductas hostiles con esa persona que estaba enferma y con su grupo familiar. Y entonces, donde estaba trabajando, también lo miraban ya como si hubiese cometido una conducta gravísima. Esto es una enfermedad que nos puede atacar a cualquiera de nosotros. Y eso per se no tiene por qué dar lugar a que se genere ninguna discriminación en contra de esa persona. Posteriormente tenemos que mirar, y como les decía, cómo vamos a almacenar esta información. Si yo estoy recolectando una información que sé que es muy importante, que es valiosa, yo no la puedo dejar, digamos, en cualquier lado sin medidas y sin tener ningún proceso que dé cuenta de cuándo la recolecté y cómo la recolecté. Adicionalmente, y pasando a otro frente, que no es propiamente el de reporte de estos síntomas a autoridades, fíjense que hoy todos estamos usando plataformas como esta. Hoy todos usamos Zoom, usamos Teams, usamos Webex, usamos muchísimas plataformas que nos permiten comunicarnos. Pero estábamos preparados nosotros para utilizar estas herramientas con total responsabilidad. Cada vez que nosotros participamos, mi imagen está quedando grabada en este video, en esta plataforma. La voz, lo que yo estoy diciendo está quedando grabado. Si yo como funcionario, como empleado de una empresa, no tengo conciencia de eso y empiezo a utilizar las plataformas de una manera en la que estoy exponiendo, por ejemplo, información sensible de la mía o información privada reservada a la compañía sin ningún control. Si no tengo en cuenta medidas básicas como no debo en este momento tener el micrófono abierto o en este momento no estoy presentable para estar con el video activado, pues son cosas que también involucran el almacenamiento de información personal, que si no quiero que quede en la plataforma, pues claramente tengo que conocer cómo hacer para que ese riesgo no ocurra. Pasa muchísimo hoy también en las plataformas de los que usan las universidades y los colegios. Y ahí sí que nosotros como padres de familia tenemos que también tomar conciencia e implementar unos deberes mínimos de diligencia. Tenemos que acompañar a los hijos, a nuestros hijos, en el buen uso de estas plataformas. Una persona que deja abierto el micrófono y esté haciendo algo que no corresponda, pues obviamente está dando lugar a que se genere un alojamiento de una información que nadie le ha pedido. Pero adicionalmente también tenemos que darnos esas herramientas para ser todos buenos entre nosotros mismos, solidarios. Yo no tengo por qué andar replicando, por ejemplo, información que conocí en una plataforma cuando sé que me han dicho que no es público o cuando sé que es un comentario o una conducta que puede afectar la dignidad de una persona. Entonces también tengo que tener como mucho cuidado en cómo replico y qué tipo de uso le doy a la información personal que va quedando alojada en estas nuevas plataformas. Por supuesto, a las empresas también las impacta en su proceso ahora de reclutamiento de recursos humanos. Antes hacíamos entrevistas presenciales, las personas pasaban en muchos casos por unos procesos de visita domiciliaria, en algunos casos se practicaban pruebas de polígrafo. Hoy, bajo estas nuevas circunstancias, no podemos desplazarnos a los mismos sitios y no necesariamente estamos siempre en posibilidad de hacer una entrevista presencial. Entonces, vamos a empezar también a usar plataformas y vamos cada vez a estar más interconectados con, por ejemplo, reclutadores que tienen páginas donde hay mucha información personal. ¿Cómo la voy a utilizar? ¿Cómo me voy a poner en la tarea de leer? ¿En qué condiciones puedo hacer uso de esa información? ¿Cómo me voy a comunicar con esas nuevas personas que están interesadas en vincularse con mi compañía? ¿Y cómo hago para que esa información que me está dando esa persona, ella tenga la certeza de que yo la voy a usar para esa finalidad y que si no la requiero, se la voy a devolver o la voy a eliminar? Porque hay que recordar que en Colombia no nos podemos quedar de manera indefinida con la información personal de los ciudadanos. Y por eso tenemos que poner unas finalidades muy claras que una vez se agotan, dan lugar a que la información se elimine,
se destruya o se conserve, pero exclusivamente para cumplimiento de deberes legales o contractuales. Es decir, si yo tuve una relación y tengo financiera con alguien y tengo que conservar eso como soporte de mi contabilidad, pues estoy legitimado a hacerlo. Pero si no tengo ese deber y ya se acabó la finalidad por la cual yo recibí información de esa persona, pues tendría que eliminarla. Y tengo que estar además muy atento que hay hoy múltiples canales de recolección y almacenamiento de datos. Todas las empresas que han empezado a regresar progresivamente sus trabajadores a los sitios físicos, pues han tenido que subir información en las plataformas, por ejemplo, en Bogotá, el distrito, acerca de cuántas personas están volviendo al trabajo, en qué condiciones, dónde viven. Yo tengo que ser muy consciente de que tengo que tener orden sobre lo que entrego y que tengo que, por supuesto, procurar siempre ser muy razonable en el cumplimiento de estos deberes sin ir más allá de lo que consideraremos que es necesario, exigible o razonable. ¿Qué nos ha dicho la Superintendencia de Industria y Comercio? Y quiero que en esto todos los que no se habían familiarizado con datos personales conozcan. Hay una Autoridad Nacional de Protección de Datos en el país y esa autoridad es la Superintendencia de Industria y Comercio. Cuando empezó todo este tema de la pandemia, una de las primeras grandes necesidades fue cómo podemos llegar a las personas más vulnerables de la población y entregarles sus subsidios. Todos conocemos que el país adolecen en muchos casos de bases de datos que están desactualizadas. Es una realidad no solamente de Colombia, sino de muchos otros países, que en muchos casos recolectábamos la información en bases de datos físicas y se fueron perdiendo los soportes o que muchas veces la gente daba información que quedaba mal digitada y en consecuencia no era fácilmente ubicable. ¿Qué hizo entonces el Departamento Nacional de Planeación? Dijo, yo tengo que poder llegar a esas personas para entregarle el subsidio. Necesito poderle mandar un mensaje de texto a través de su teléfono celular, porque hoy es el medio que con mayor facilidad nos permite llegar a las personas. Y para eso, en su momento, la superintendencia dio un lineamiento para que se entendiera que ese cumplimiento de un deber legal, que era la entrega del subsidio, se podía hacer a través de los operadores de telefonía móvil sin necesidad de que tuviera que pedirse una autorización expresa a ese titular para poderle enviar ese mensaje, porque al final ese titular era un beneficiario de un programa, un beneficiario del subsidio y el único fin por el cual se estaba haciendo uso de ese envío de información era para cumplir esa finalidad. Entonces aquí la SIC nos recordó que cuando hay casos de emergencia médica o sanitaria, no se requiere esa autorización previa y explícita que se requiere en tiempos ordinarios para recolectar información sensible. Pero esto es excepcional, no es la regla general. En Colombia, la regla general es que si yo recolecto información, datos de salud que es sensible, tengo, por supuesto, que recolectar el consentimiento del titular. Y me dijo la SIC, como estamos en esta situación de emergencia, usted puede hacerlo así sin la autorización, pero siempre tiene que garantizar el cumplimiento de los principios, es decir, usar la información solamente para el cumplimiento de la finalidad, en este caso legal que tiene, veracidad o calidad que le compete tanto al que almacena como al ciudadano que está entregando la información, que también tiene que comprometerse a dar información veraz. Acceso y circulación restringida significa que no le podemos dar acceso a todo el mundo acerca de estos datos que se están recolectando. Solamente los funcionarios o los colaboradores de nuestras empresas que tienen que ver con esto estarán en el área de recursos humanos o estarán en el área de cumplimiento, pero no a cualquier persona tendría por qué tener acceso a este tipo de datos y, por supuesto, implementar medidas de seguridad. Cierro en esta parte para que el que tenga interés por temas de datos personales entre a la página de la Super de Industria y Comercio y conozca las guías orientadoras que la Superintendencia ha emitido. Hay guía para el tratamiento de datos para fines de comercio electrónico. Todos los que hoy están desarrollando aplicaciones o están desarrollando mecanismos de comercio, de comunicación a través para vender en ventas electrónicas, pues entren y por favor revisen estas guías. Guía y recomendaciones para tratamiento de datos personales que usen inteligencia artificial, que hoy va a ser algo que está muy, digamos, va a ser algo que va a ser cada vez más utilizado por parte de las empresas. Y guía sobre el tratamiento para fines de marketing y publicidad. No todo lo que queremos ofrecer
o que queremos divulgar de manera comercial, se puede hacer simplemente sin seguir ningún lineamiento. Para eso hay que cumplir las normas de protección de datos personales y para eso están estas guías. Mensajes claves de hoy, que me parece importantísimo que ustedes se los lleven, es, hay unos datos personales especiales, son los datos personales sensibles. Hoy, y entre esos datos personales sensibles, tenemos los datos referidos a la salud. Están datos referidos también a la condición u orientación sexual de una persona, a la raza, al grupo étnico al cual pertenece, todos los datos biométricos, que son cuando utilizo, por ejemplo, la huella, y esa huella le aplico una técnica biométrica, todo esto se considera datos personales sensibles. ¿Cómo los tengo que tener? En el centro de mi radar, en el centro de mis temas importantes. ¿Por qué? Porque con el COVID estoy recolectando nuevos datos de esa naturaleza, porque hay mayores flujos de información, porque al tener este tipo de información tengo que aplicar medidas de seguridad y confidencialidad que los protejan, porque tengo que conocer como empresa hacia dónde se están yendo estos flujos de datos y porque me corresponde como empresa ser capaz de demostrarle a la Superintendencia de Industria y Comercio cuando me lo pida o en cualquier momento que realmente yo sí cumplo, no formalmente con datos personales. Tengo que pasar de ese cumplimiento formal al cumplimiento efectivo. Es decir, no basta con tener una autorización, no basta con tener una política de tratamiento de datos personales. ¿Cómo he sensibilizado a mis funcionarios en relación con el cumplimiento de esto? ¿Y cómo me aseguro que los procesos realmente sean efectivos? Conceptos básicos para los que no me van a tener porque no quiero que esto sea una charla súper legal, pero sí me parece importante que ustedes sepan que hay un derecho a habeas data, el derecho es un derecho fundamental y que nos le permite a todos los ciudadanos cuatro cosas. Yo puedo conocer qué información tienen de mí en cualquier empresa, entidad pública o privada. Yo puedo pedir que me actualicen la información, puedo pedir que rectifiquen mi información y puedo eventualmente pedir que la supriman, por ejemplo, cuando no quiero que me sigan enviando determinada información que no es indispensable para el cumplimiento del contrato o para un deber legal. Ese es básicamente el derecho a la habeas data. Los datos personales es cualquier información vinculada o que se pueda asociar a cualquier persona natural, determinado. Ejemplos, la información que es referida, y lo vamos a ver más adelante, a dónde vivo, mi teléfono, mi correo electrónico, la geolocalización es un dato personal, la dirección de IP de mi computador se considera un dato personal, mi fecha de cumpleaños se considera un dato personal. En el centro, para que se acuerden siempre, datos personales de naturaleza privada, los que son exclusivamente como de mi órbita interna, me interesan mucho a mí, qué como, cuántas horas duermo, etcétera. Datos de menores de edad, fundamentales, y en esto sí que tenemos una responsabilidad enorme. Hoy tenemos que ayudar a que nuestros menores de edad entiendan el valor de su privacidad, qué están poniendo en las redes sociales, qué están diciendo ellos mismos, qué tipo de mensajes están mandando sobre quiénes son ellos. Esos datos, la norma nos pide que los cuidemos y que solamente hagamos uso de la información de menores teniendo en cuenta un interés superior, es decir, o por sus temas de educación, salud, etcétera, pero que seamos muy cuidadosos con el manejo de esta información. Datos públicos, todos los que seguramente estamos reunidos en esta charla, en este conversatorio, pues tenemos una profesión oficio. Yo soy abogada y como abogada trabajo en este tema de datos personales, pues la información que dice que soy abogada y trabajo en datos personales y que está contenida al final de mi presentación en cuál es mi correo electrónico, ese es un dato que la ley considera dato público, no requiere autorización para ser utilizado. Datos sensibles, ya se los comenté antes cuando miramos el tema de COVID, y el dato semiprivado son datos como los de la historia financiera y crediticia, que ustedes saben que no yo tengo mis deudas, yo tengo que conocerlas yo, pero también es importante que el sector financiero que otorga financiación conozca estos datos. Entonces, por eso se consideran de naturaleza no exclusivamente privada, sino semiprivada. Ciclo de vida de los datos personales. Para todos los que tengan un emprendimiento, empresa, que tengan que manejar datos, siempre piensen que el dato nace en la vida cuando yo lo recolecto. Lo puedo recolectar de muchas maneras, en un formato, en un formulario, a través de imágenes, en una plataforma, en un video.
¿Qué hago con ese dato? Es lo que se llama tratamiento. Tratamiento es lo almaceno, lo digitalizo, lo comparto, lo circulo, lo pongo para hacer publicidad, hago prospección comercial de mis clientes, segmentación, todo eso es tratamiento. Y eliminación es cuando se acaban las finalidades y yo procedo a eliminar ese dato personal. Siempre tiene, pues como cualquier ciclo de vida, pues un momento final en el que ya se agota. ¿Cómo trato datos personales? Ya les di como ejemplos dos que al final me parece importante. Tengan en cuenta que siempre que le están entregando información a un tercero, para que ese tercero haga algo por cuenta suya, por ejemplo, me toca contratar a un domiciliario para que lleve la información personal de mis empleados a el ministerio. Bueno, ese es un encargado. ¿Qué empresa estoy contratando para ese fin? Y ahí tengo que cumplir con ese deber de escoger quién es encargado y estaría enfrente de una transmisión. Y transferencia, cuando ya le entrego la información a otra entidad, como una autoridad pública en este caso, que me está pidiendo la información en cumplimiento de un deber legal. Me toca transferirle esa información y esa entidad pública se convierte en una responsable también de dicha información y del tratamiento que haga sobre esa información. En esta parte quiero, cuando les hablaba al inicio de temas de alto impacto en materia de datos personales, para los que no han hecho mucho todavía en materia de datos personales, o para quienes han hecho pero han venido muy pensando que hay que cumplir solamente formalmente, quiero que cuando tengan tiempo profundicen sobre un concepto que me parece fundamental y es el principio de responsabilidad demostrada. Y responsabilidad demostrada en la que le dice a las empresas, usted tiene que adoptar herramientas eficaces que le permitan cumplir de verdad, no cumplimiento formal, de verdad, con los deberes que la ley le impone. Y para eso usted tiene que tener en cuenta muchas cosas, su tamaño, el número de datos que usted maneja. Entonces, una empresa que está dedicada a hacer muchísimas campañas comerciales, pues tiene que ser muy juiciosa en el manejo de cómo le demuestra a la autoridad que ella realmente sí ha hecho algo para eso. Simplemente les recuerdo cosas que ustedes ya deben tener. Hay que tener políticas, hay que tener procedimientos internos que me permitan saber qué pasa con la información. Es ideal contar con un oficial de protección de datos en las compañías, pero si mi tamaño no me lo permite, pues tengo que darle a un área que tenga esa afinidad, el manejo y la responsabilidad del cumplimiento de la normativa en datos personales. Tengo que ser muy juiciosa en tener un inventario de mis bases de datos, saber cómo los clasifico, adoptar las medidas de seguridad que me permitan entregarla a un tercero o manejar internamente mi información sin riesgos. Tengo que ser capaz de identificar mis riesgos. Tengo que sentarme y decir, ¿qué pasa si yo empiezo a manejar toda esta información personal que alguien le está cediendo de una base de datos porque me dice que ya no la usa? ¿Por qué podría usar yo una base de datos de una persona que no tengo ni idea cómo la recolectó? Que no se me olvide que usar datos personales sin autorización en Colombia también puede constituir un delito de naturaleza penal. Tengo que hacer e invertir en hacer programas de sensibilización para mis empleados, para la gente, para mi comunidad. Si yo estoy igual y tengo gente joven, con mayor razón, cuando están manejando datos personales, si manejo un call center, si estoy en una universidad, en un colegio, bueno, ¿cómo sensibilizo a la gente acerca del uso y de los deberes en el manejo de los datos personales? Tengo que imaginarme que algo salga mal. ¿Qué pasaría si tengo un incidente de seguridad? ¿Qué pasa si envío un correo electrónico con información de muchas personas que no le deberían haber llegado a otros? Bueno, ¿qué voy a hacer? Eso, ¿cómo afecta a esos terceros de los cuales yo divulgué información? Es muy importante. Y por último, tengo que tener algo que es fundamental, un procedimiento que me permita atender peticiones, quejas y reclamos de las personas. Si alguien tiene una consulta, tiene que haber un mecanismo eficiente que yo, como responsable del tratamiento de esos datos, le permita acceder para que yo responda dentro de los tiempos de ley. La ley establece tiempos muy precisos para contestar los reclamos y las consultas y tenemos que ser muy juiciosos en que no se nos pase ese tiempo porque claramente allí estaríamos incurriendo en una falta. Y adicionalmente, todo esto que vamos a dar esta vuelta lo que hace es demostrar el compromiso de la organización con manejar la información en todas las etapas de su ciclo de vida, de recolección, almacenamiento, uso, circulación y eliminación de manera responsable.
¿Qué es un incidente de seguridad? Y como les habíamos dicho que queríamos que se llevaran de este espacio era identificar un poco más qué son estos datos, los canales, y identificar dónde hay riesgos que nos puedan llevar también a que se genere un incidente de seguridad. Un incidente de seguridad en datos se refiere a la violación de los códigos de seguridad o a la pérdida, se me pierden, me roban o alguien accesa mi información de manera no autorizada. Si hay cualquiera de estas situaciones, la Superintendencia de Industria y Comercio considera que hay un incidente. Y acá en Colombia es obligatorio reportar los incidentes de seguridad. Tengo 15 días hábiles para reportar. Si yo soy una empresa que ya hizo su registro nacional de bases de datos, pues me toca reportarlo a través del procedimiento establecido en ese registro. Si por el nivel de mis activos, y acá hago una cuña chiquita, hay un nivel de activos para quienes están obligados a reportar. Hoy aproximadamente son empresas que hayan tenido al finalizar el año más de 3.300 millones de pesos en activos. Si yo estoy obligada, tengo ese nivel de activos, estaré en el Registro Nacional de Bases de Datos. Pero si no, igual me tocaría informarlo de una manera ya directa a través de un canal de correo con la superintendencia. ¿Qué puede dar lugar a que haya un incidente? Que yo le facilite el uso del usuario y contraseña a compañeros o terceras personas para ingresar a mi computador, por ejemplo. Que yo haga uso de correos no autorizados, esto es fundamental. En las empresas, si me dieron un correo, utilice ese correo. No trate muchas veces tratamos de decir, pero es que es más fácil si lo manejo desde mi correo personal. En su correo personal se está mezclando todo, su vida personal y la vida de la empresa. Y adicionalmente no tienen las mismas medidas de protección seguramente que las de su empresa. Pues no haga uso de esos datos, de esos correos que no son los autorizados. O cuando le pregunto a un funcionario, ¿usted sabe si usted hace backup de su información? Y usualmente la respuesta es, no tengo ni idea. O, no sé, hay que preguntarle a la mesa de ayuda. Entonces, por lo menos es su información. Imagínense, cuando se pierda, claro, afecta a la empresa enormemente, pero todo su cargo, lo que usted ha venido haciendo, si pierde todo y no tiene backup, pues imagínese eso. Hoy hay opciones, yo puedo almacenar la información en la nube, puedo irlo haciendo en simultáneo, entonces tengo que informarme con mi empresa y a nombre personal también yo misma, tengo que informarme acerca de cuál es la mejor manera de tener el backup de mi información. Otro riesgo muy fácil es, yo le suministro información a personas que no están autorizadas. Imagínense una persona que dice, no, en ejercicio del derecho de petición, quiero que me entregue toda la información de Pedro, Juanita y Mariela. ¿Cuánto ganan? ¿Qué hacen? ¿Hace cuánto están en su compañía? ¿Por qué un tercero que no es el titular me estaría pidiendo esa información? Acuérdense que el derecho de petición siempre tiene que ser mirado en la perspectiva de lo que me están pidiendo y de los derechos fundamentales que se pueden ver enfrentados. Una persona me puede estar pidiendo información de alguien que ella no tiene ningún derecho ni ese alguien le ha dado poder para que me lo pida. Y es el típico caso de personas que están en un litigio, tienen una diferencia familiar, están solucionando un problema de índole de pareja o lo que sea y deciden que pueden pedir información que van a utilizar posteriormente. En eso, como empresa, acordémonos siempre que el único que tiene derecho a pedir la información es el titular. Y si hay un proceso, pues será la autoridad, el juez que está viendo el caso dentro de ese proceso. Lo mismo que si alguien pasa y me dice, ya que en su edificio hay cámaras de videovigilancia, ayer me robaron en la esquina, entonces yo quiero que usted me entregue todo el video que tiene grabado en la cámara de videovigilancia. Pues no es lo que corresponde, porque en ese video hay imágenes de otras personas. Yo no le puedo dar prioridad al interés de una persona sobre el interés de los demás. Si esa persona hace una denuncia y me piden eso dentro de un proceso que ya lleva una denuncia, con mucho gusto se puede colaborar, pero si no, no le puedo andar entregando la información de mis cámaras de seguridad de mi edificio a todo el mundo. Abrir links que tienen apariencia de que son legítimos, pero en el fondo son o claramente representan un malware. Muchos de esos links que me llegan que parecen perfectos ya vienen como para dar clic y yo no lo estoy esperando. No tengo ni idea por qué me lo están mandando. Pues no lo abra. No lo abra porque si no tiene claridad sobre quién es el que se lo está enviando, el remitente, si no sabe por qué le llegó, si no lo estaba esperando, de repente es un link que le puede dar lugar a que le instalen un malware en su equipo y se pierda la información. O entregar información a través de solicitudes telefónicas
cualquier persona que llame pidiéndome información o el que me dice que quiere actualizar todos sus datos y yo no valido ni siquiera que realmente sea el titular y hago una actualización completa de la información sin estar segura de que es la persona que evidentemente me está diciendo que dice ser. ¿Qué más me puede dar lugar a un incidente? Y hoy que estamos haciendo teletrabajo, dejar expuesto el equipo en un lugar donde cualquiera se lo puede llevar en cualquier momento, entrar a páginas de contenido no autorizado, por supuesto, eso nos lo han dicho hace miles de años y creo que todavía la gente sigue cayendo en la tentación de entrar a páginas de contenido no autorizado que generan unos riesgos enormes. Encargar tratamientos de la información a terceros con bajos niveles de protección de datos personales, es decir, a cualquier persona le voy entregando la información que yo tengo para que me haga cualquier tratamiento sobre esa información y no valido qué tipo de tercero es. Enviar correos masivos sin hacer uso de la herramienta de copia oculta. Esto es fundamental. Si yo voy a mandar correos masivos, acuérdense que cada dato y el correo electrónico es un dato. Entonces, tratemos de ser muy juiciosos en que uso la copia oculta para evitar que la misma cadena de correos entre ellos entiendan o conozcan ese tipo de información. Y el que ya les había dicho, hacer uso de herramientas como las que hoy tenemos, de videoconferencia, etcétera, sin tener conocimiento sobre las mismas requisitos técnicos para manejarla bien. Digamos que en conclusión, en materia de seguridad de datos, les recomiendo tener políticas de acceso restringido, tener las políticas claras sobre el manejo de confidencialidad de la información, procurar herramientas que me permitan mantener la información íntegra y disponible. Íntegra significa que no cualquier persona puede entrar a cambiar la información porque quiere, sino que claramente tiene que obedecer a un proceso que esté claramente justificado. Confiabilidad, qué tipo de data estoy ingresando en mi base de datos. Eso significa desde el inicio cómo se digitan los datos, quién los digita, qué control de calidad hay sobre esa información. Y, por supuesto, conservarla. Cuando esté trabajando con información sensible, usar mecanismos fáciles de anonimización de la información. Incluso si me toca mandar información sensible a un empleado mío, pues trate de mandarlo en un PDF. Si tiene una clave que le pueda asignar a ese documento para que se abra, no inmediatamente, pues hágalo. Con eso usted está procurando tener por lo menos unas medidas básicas que eviten que caigan en manos de cualquier persona. Creo que no me voy a demorar mucho más en la identificación de riesgos porque ya digamos que los acabamos como de ver de manera general y más bien voy a pasar a la parte final para darles también a ustedes espacio a que si lo consideran me hagan preguntas. ¿Qué tips les recomendaríamos hoy en esta charla para que ustedes ajusten los programas integrales de gestión de datos? Primero, revisen si tienen políticas de tratamiento. Ya todos deberían tenerlas, pero si usted no las tiene, pues por favor hágalo y hágalo ya. Hacer políticas es sentarme a ver qué tipo de información manejo, para qué la necesito, para qué la voy a usar, cómo le voy a garantizar a esa gente que confía en mí. Llámense clientes, empleados, terceros, visitantes, proveedores, persona natural, ¿cómo les voy a garantizar que yo soy juiciosa y responsable con esa información que me entregan? Si ya tengo mis políticas, pues revisémoslas. Las políticas no son una cosa que se hacen una vez y se guardan en un cajón. Los datos personales no es una cosa de cumplir simplemente por tener un documento guardado en un cajón. Esto hay que vivirlo diariamente. Cada vez que yo vaya a hacer algo con los datos, pues mi política tiene que de alguna manera reflejar eso que yo estoy haciendo. Es como decir, yo actúo así porque además, mire, si usted mira mi marco, el que me cubre a mí, pues eso es lo que está indicado en mi política. En esas políticas, reconozca las nuevas finalidades por las cuales usted hoy está recolectando datos, en especial los datos sensibles, y reconozca que tiene además, hoy está ingresando información que antes no tenía. Usted tenía información de pronto solamente de su empleado, ahora tiene información de su grupo familiar. Eso lo tiene que reconocer. ¿Dónde va a almacenar esa información? Si usted está obligado a hacer registro en el Registro Nacional de Bases de Datos, actualice las bases de datos que tiene en el registro, incluya la nueva información que está recolectando. Acuérdese que es importantísimo que haya trazabilidad y que haya un seguimiento juicioso interno y que se pueda evidenciar frente al cumplimiento de normas como el Registro Nacional de Bases de Datos.
sea muy cuidadoso cuando seleccione igual nuevos encargados para que le hagan tratamiento de datos. Usted va a estar contratando proveedores de plataformas, va a estar contratando de repente nuevos proveedores que le manejen el tema del almacenamiento en la nube, proveedores que le estén haciendo distintos manejos de la información. Bueno, selecciónelos bien, pregúnteles si tienen políticas de tratamiento de datos personales. Llévelos a que ese aliado estratégico, que para usted es esa persona que le presta el servicio, pues pueda elevar su estándar y entre los dos se puedan ayudar para evitar incumplimientos. Capacite a la gente, dele esta charla que igual SAEC la va a tener, va a quedar igual disponible en la plataforma de SAEC cuando usted entre. Y entonces dice, bueno, no les había dicho nada a mis empleados sobre datos personales, por lo menos quiero que empiecen a tener una sensibilización con eso y ahí van a encontrar la información. Lo que queremos es que este conocimiento que les estamos dando no se quede aquí, sino realmente se mueva, ustedes lo compartan, lo circulen y haya muchas más personas que puedan identificar hoy cosas que sean valiosas para ustedes en sus empresas y valiosas para todos nosotros como personas naturales titulares de datos personales. Use las plataformas. Usted cuando compre una plataforma para comunicarse virtualmente o cuando pague la suscripción, mire los términos y condiciones, mire qué características tiene la plataforma. Lea siempre que vaya a descargar una aplicación para qué la va a descargar. No tenemos que ser tan autómatas de simplemente tomarnos 5 minutos para empezar a usar, pero sin haber leído nunca nada acerca del contexto en el que vamos a estar usando estas nuevas herramientas. Y por supuesto, cada vez que usted se pregunte, oye, ¿dónde tengo la información de mis empleados? Tenga en cuenta que hoy, como va a cumplir nuevos deberes legales con distrito, municipio y autoridades nacionales, pues tiene que tener identificado qué hizo, quién lo hizo. El día que una autoridad le pregunta a usted cómo cumplió con este deber, no tiene que armar ese día la respuesta. Usted, si tiene un buen programa de gestión de datos, va a ir dejando la evidencia día a día de lo que usted hizo. Y entonces va a ser muy fácil sacar un reporte de cumplimiento para cualquier autoridad. De eso se trata, de que cumplamos y que no nos hagamos aún más difícil la vida, por simplemente cumpla como quiera y mañana tenga que hacer un nuevo trabajo completo sobre cómo poder reportar que usted sí cumplió. Nunca dejen de lado, por favor, y ojalá profundizar sobre el cumplimiento del principio de accountability y profundizar sobre darle una adecuada información a las personas cada vez que tenemos que recolectar información o datos personales de ellos. Sanciones impuestas hay muchas y no quisiera, digamos, detenerme en particular sobre alguna, pero en muchos casos las últimas sanciones que han sido como más recurrentes es porque mando correos masivos, circulo muchos datos personales en ese correo, los pongo en evidencia de terceros y la superintendencia me ha dicho no lo debe hacer así. El correo electrónico es un dato de naturaleza semiprivada y usted no lo puede exponer a terceros que no estén autorizados para conocerlo. Porque utilizo llamadas y me dicen, no, pues voy a empezar a contactar clientes, pues simplemente yo voy a empezar ahí con una lista que me dieron y los pongo a que llamen y cuando ya esa persona me conteste le pido el consentimiento. Es una práctica que también la superintendencia ha insistido en que no es una práctica adecuada. Yo no puedo estar haciendo como un tanteo a ver quién me contesta o quién no. Acuérdense que la autorización debe ser previa, entregada por el titular de manera previa, que yo haga uso del dato de esa persona. Y por supuesto, todos los que tienen que ver con reporte a centrales de riesgos, pues ser muy juiciosos en el manejo de atender los reclamos que me haga el titular cuando me dice que no es cierta la información y mantener actualizada esa información que está en la historia de crédito de mi titular para no impactarlo. Pues creo que básicamente con eso quisiera cerrar la charla del día de hoy, decirles que estamos igual muy atentos a recibir cualquier pregunta que les haya podido surgir, ojalá que tengan alguna, y que saben que pueden entonces consultar esta presentación, queda en el repositorio de SAEF. Iván, cuéntame. Estela, gracias. Muy amena y sobre todo muy entretenida la charla de hoy. Tengo varios comentarios de ese estilo desde hace un momento. Ustedes pueden ver en pantalla en este momento los datos de Estela
y de Vanegas Morales Consultores para que ustedes puedan acceder a ellos en la manera en la que lo necesiten. La presentación del día de hoy también va a estar disponible para ustedes escribiéndole a comunicaciones@saec.org. Y sí tengo varias preguntas. Quiero empezar por una muy interesante. ¿Qué riesgos implica el recolectar información sin autorización del titular de los datos? El primer riesgo, y es el básico, es estar teniendo información para la cual no estás autorizado. Lo primero que te haría, la primera pregunta que te da un titular es como en tu caso, tú recibes una llamada, te están ofreciendo un producto de crédito que tú no has pedido. Lo primero que tú vas a preguntar, ¿usted de dónde sacó mis datos? Y si yo como entidad no tengo el soporte de tener la autorización, pues claramente ya habré incurrido en el incumplimiento del deber que me establece la ley de obtenerla. Luego, no debo tratar nunca datos personales si no me he tomado el trabajo de pedir la autorización. Y cuando se trate de datos de naturaleza pública, como les ponía el ejemplo de mi dato de mi profesión o oficio, en ese caso usarlo para fines legítimos. Si conocemos los datos de personas que, por ejemplo, están en el tema de prestar asesoría legal, si yo llamo a su teléfono es para que algo relacionado con esa actividad u oficio de la persona. No lo puedo utilizar para empezar a ofrecerle productos de belleza o productos de otro estilo, porque claramente pues no iría acorde con esa finalidad, con esa, digamos, con un uso legítimo de ese dato público. Gracias, Estela. Tengo otra pregunta de Hans Frederick. Él nos dicen que hay que hacer unas preguntas a las personas que le ayudan a uno en la casa por aquello del COVID-19. ¿Una persona natural tiene que reportar las bases de datos a la SIC? Qué buena pregunta. No. Los que están obligados a reportar las bases de datos a la SIC son aquellas empresas de tanto que tienen ánimo de lucro como entidades, incluso que son sin ánimo de lucro, pero que cumplen con ese límite, digamos, de activos o con ese número de activos que es de 3.000 y pico millones de pesos hacia arriba. Las personas naturales como nosotros, que tenemos igual que manejar determinada información personal, digamos, de los empleados que nos prestan un servicio, solamente tenemos que contribuir con el cumplimiento del deber legal específico, como en este caso es dar fe de que la persona se encuentra dentro de una de las excepciones, si es así, si me está prestando ese servicio, y por supuesto, pedirle que cumpla con esos deberes que me estén poniendo la norma de cuidarme y de identificar también si hay riesgo con las personas con las que ella convive, para que yo pueda, digamos, cumplir no frente a la SIC, sino frente a las autoridades de salud con mis deberes. Pero a la Superintendencia de Industria y Comercio no, son solamente las que están obligadas, digamos, en este tema de registro de bases de datos. Gracias, Estela. Hay otra pregunta de Jairo Mendoza. ¿Cómo se puede demostrar que fue eliminado ante una posible investigación por uso inadecuado durante un periodo de tiempo de tratamiento? Es una muy buena pregunta. Cuando yo quiera saber si alguien tenía datos míos y yo le he pedido que los elimine, acuérdense que lo primero que tengo que tener en cuenta es que no exista un deber legal o contractual que obligue a esa persona que tiene mis datos a conservarlos. Les pongo el ejemplo. Yo contraté con una empresa un determinado servicio. Esa empresa me prestó el servicio. Yo pagué una plata por ese servicio. Esa empresa tiene que tener esa información dentro de sus soportes de contabilidad. Pero si esa empresa tiene mis datos para contactarme comercialmente y esa finalidad ya se terminó, yo ya no tengo ningún vínculo comercial con esa empresa y le he manifestado que no quiero que siga haciendo uso además de mis datos personales, pues lo que le tengo es que pedir a través del ejercicio de un reclamo, que es la vía que establece la ley 1581, que es nuestra ley de protección de datos. Le pido que me haga constar que ya eliminó toda la información que tenía para uso de fines comerciales, por ejemplo, y publicitarios conmigo, y que no conserva ningún dato distinto de los que le toque por ley, pero que todos los demás datos los elimino. Entonces yo puedo hacer respuesta concreta, ejercicio del derecho a reclamar ante esa empresa, tengo que buscar el canal
esta empresa debe tener una página web. Si la tiene, allí deben estar sus políticas, y el primer deber que tiene además esta empresa es de tener políticas de tratamiento donde me indique el canal al cual me puedo dirigir. Entonces, hacer ejercicio del derecho del reclamo y obtener así la respuesta. Si la empresa se negara a darme una respuesta, pues ya tengo la vía, que sería acudir directamente a la Superintendencia de Industria y Comercio para que ella me proteja en el ejercicio de mi derecho y haga que la empresa me conteste. Ok, Estela, tengo otra pregunta de Hans. Si a una fundación no llega el nivel de activos, ¿de todos modos tienen que reportar a la superintendencia? Hans, mira, si una fundación, y voy a empezar por algo muy básico, lo primero es que la fundación, así no llega a ese nivel de activos, tiene que tener unas políticas de tratamiento de datos personales, tiene que tener unos procesos que le permitan identificar las bases de datos personales que tiene, y tiene que tener la manera de asegurar que cumple con los deberes que la ley nos indica a todos. Entonces, no nos debemos quedar solamente en digamos, un poco como la presión o la angustia de si me toca o no reportar ante el registro de bases de datos de la superintendencia, porque independientemente de que no esté obligada a registrar por el monto de mis activos, estoy igual de obligada que cualquier otro a tener todos los procesos y las políticas que me permitan garantizar el cumplimiento de los datos personales. Entonces, mi recomendación es que esa entidad sin ánimo de lucro debe tener sus políticas, debe establecer igual sus procesos de protección de datos, debe haber establecido un formato de autorización. ¿Cómo está recolectando la información de las personas? Recolecta a través de una página web, tiene en la página web un formato de autorización, recolecta a través de una aplicación, está pidiendo la autorización a través de la aplicación, recolecta de manera física, tiene un formato que sea en físico donde le informe a las personas para qué va a hacer uso de sus datos y para que le den la autorización. Y si cumple con todo eso, pues tú vas a poder estar tranquilo de que estás gestionando de manera responsable tus datos personales, independientemente de que estés obligado, de que no estés obligado, como en tu caso, si no cumples el nivel de activos, a hacer un registro de bases de datos ante la SIC. Gracias, Estela. Tengo otro par de preguntas bastante interesantes que vienen acá. Francisco Agray te manda un cordial saludo. Felicitaciones por tu buen desempeño empresarial. Julieta Enciso, tengo una pregunta muy puntual. Si una persona tiene sus datos públicos como correo electrónico o teléfono en una red social, tomar esos datos sin autorización, ¿está mal o debo entrar a revisar las políticas de la red social? ¿O de cualquier formato o de cualquier forma no se puede hacer? Bueno, primero, Francisco, muchas gracias. Un saludo para ti también. Y Julieta, la pregunta tuya es una pregunta súper relevante y muy importante como aclarar. Cuando yo hago uso de una red social, así como les contaba antes o les hacía caer en cuenta, usualmente nosotros entramos y nunca ni miramos ni los términos ni condiciones de uso de la red social, ni tampoco revisamos la política de tratamiento. Esas redes sociales tienen una política de tratamiento. Ellos me dicen para qué van a hacer uso de mi información personal. Yo como nunca lo leo, pues casi usualmente la gente descarga la aplicación para hacer uso de esa red y simplemente entrega toda la información todos los días, porque todos los días nosotros estamos poniendo información en las redes sociales. Ahí, pues el primer deber de responsabilidad es del titular de los datos, debería informarse acerca de qué va a pasar con su información. Pero acuérdense que las redes sociales tienen perfiles públicos y privados y cada vez han sido además le han dedicado más tiempo a un poco informarle a los que usamos las redes que hay un perfil público, pero que tenemos la posibilidad de hacer claramente que nuestra información no quede toda expuesta en ese perfil público. Entonces yo lo que tengo es primero hacer uso de las opciones que me da la red. Lo que yo dejo en mi perfil público va a quedar de acceso público, es decir, la gente va a poder entrar ahí y va a poder tomar esa información. Acá viene una gran disyuntiva que hay igual con el régimen nuestro colombiano y es el hecho de que yo encuentre la información, como tú estás poniendo el ejemplo, de que yo encuentre, por ejemplo, tu correo electrónico
y encuentre tu teléfono en tu perfil público, no me da tampoco el derecho de volverme ni dueña de tu dato, ni de usarlo para cualquier cosa que a mí se me ocurra. Porque la superintendencia ha sido muy clara en decir que a pesar de que el dato se encuentre en una fuente pública, yo no lo puedo utilizar para fines no legítimos, como sería, por ejemplo, coger toda esa información y es que ahora voy a hacer una campaña comercial con 20.000 datos y me voy a generar quién sabe qué tipo, digamos, de procesamientos con esa información. Porque el dato que está contenido en la red para Colombia no pierde su naturaleza de dato privado, semiprivado, sensible, por el hecho de que esté disponible en la red. Pero tengo que tener a la vez, y por eso me gusta siempre hacer como este balance, la responsabilidad mía como titular cuando dejo esa información. Imagínense que ustedes ponen en la red social fotos en las que ustedes están de fiesta, bailando, y por el otro lado hay gente que le está exigiendo al Estado que le dé una incapacidad o que le tramite una licencia de riesgos laborales porque no puede caminar. Y yo lo veo, está bailando y saltando en 3 videos que montó en una red social. Uno diría, cualquier autoridad podría tomar esa información y tenerla, digamos, con eso generar, digamos, algún tipo de evidencia para identificar que esa persona le está mintiendo en un procedimiento que se está siguiendo ante una autoridad para obtener, por ejemplo, un reconocimiento de una pensión por invalidez a la que no tendría derecho. Entonces, para concluir, Julieta, los datos, hay un perfil público, un perfil privado. Lo que hace es que puedan ser conocidos por muchas personas. La naturaleza del dato, si es público, privado, semiprivado, sensible, no se pierde por el hecho de que tú lo pongas en la red social. Pero claramente sabes que cualquier persona la va a poder ver, y cualquier persona, si la usa para un fin legítimo, la podría utilizar, como el que yo acabo de mencionar, que consideraría que una autoridad podría, para un fin legítimo, hacer uso de una información en la que se evidencia clarísimamente que le quieren hacer fraude en un proceso que están adelantando una reclamación ante esa autoridad. Súper claro, Estela. Eso me aclara a mí también otra pregunta. Bueno. Jairo Mendoza. Algunas entidades se escudan en que tienen alguna relación con el grupo empresarial de la cual ambas compañías son dueñas y que por lo mismo manejan las bases de datos compartidas. Ejemplo, los bancos y las compañías de seguros realizan esta práctica. Entonces, ¿cómo manejan este tema? Jairo, ¿verdad? Bueno, Jairo, muy buena también tu pregunta. Por eso es tan importante hoy, hay como en este tema, digamos, como una necesidad de que nosotros, cuando vamos a establecer un vínculo con una entidad, en este caso una entidad financiera, como pones tú el ejemplo, pues nosotros le damos ese formato de autorización que nos están dejando a nuestra consideración. Si ustedes lo ven, hoy cada vez que yo voy a establecer una relación nueva con una entidad financiera o voy a sacar un nuevo producto o voy a hacer uso de un nuevo servicio, a mí me van a poner a mi consideración un formato de autorización. De mí depende leerlo. En ese formato siempre me van a dar la opción, y viene casi que la generalidad lo incluye, cuando hacen parte de una organización de más empresas, en la que me dice que si yo quiero, yo como titular, autorizar para que esas empresas puedan compartir mi información para fines de informarme acerca de los productos y servicios que ofrecen no solamente la empresa con la que estoy contratando en ese momento, sino las demás empresas de su grupo. Si yo quiero y me parece interesante que esa empresa financiera me tenga en cuenta junto con sus otras empresas para ofrecerme valores agregados, productos adicionales, servicios de las otras empresas, yo puedo decir voluntariamente que sí. Si yo no quiero, también tengo toda la libertad para decir que no. En eso se fundamenta el principio de libertad en nuestra ley de protección de datos. El consentimiento tiene que ser libre. Cuando yo leo las finalidades, yo puedo decir, esta finalidad que no la considero indispensable para el servicio que usted me está prestando, yo definitivamente no quiero recibir información. Ahora, si tú como titular ya firmaste y ni te acuerdas que firmaste, siempre vas a tener el derecho de pedirle a esa entidad que no te siga mandando información comercial y publicitaria. ¿Cómo lo haces? Entras a la página web, miras ese canal que tiene esa empresa para atender las peticiones, quejas y reclamos de los titulares.
siempre les recomiendo, entren y la política de tratamiento de la empresa tiene que estar en la página web. Usualmente es el mecanismo más utilizado para difundir la política. Y yo ahí en la política de tratamiento voy a encontrar los canales de atención de peticiones, quejas y reclamos. Y allí en ese canal yo voy a poder pedirle a esa empresa y decirle, mire, le agradezco o le solicito que no me vuelva a enviar información comercial y publicitaria, que me elimine mi información para esos fines de sus bases de datos. Y de esa manera le puedes decir igual, de los suyos y de sus empresas de la organización, si así lo consideras. Y haciendo la solicitud, pues la empresa deberá atender ese ejercicio de tu libertad para no querer seguir recibiendo información de esa naturaleza. Perfecto, Estela. Tanto Hans como Julieta y Jairo te envían un cordial saludo y agradecen las respuestas a tus preguntas. No tenemos más preguntas en este momento. Son las 11:10 de la mañana y no sé si tú tengas algún otro comentario o un cierre para que entonces demos por terminado el evento del día de hoy. Muchas gracias por tu presentación. Iván, muchas gracias y muchas gracias a todos quienes nos transmitieron sus inquietudes. Decirles que me alegra generar, digamos, este tipo de preguntas porque nos permiten ampliar y entrar con las situaciones prácticas de lo que todos nos enfrentamos, desde la pregunta básica mía como persona natural frente a mis empleados, desde mi calidad de empresario, desde mi calidad de emprendedor. Todos tenemos, digamos, preguntas que muchas veces no sabemos a dónde formularlas y no sabemos tampoco cómo actuar de manera que nos sintamos tranquilos. Entonces, pues las agradezco enormemente y estaré siempre a disposición para seguir conversando sobre estos temas a través de SAEC, en cualquier otro foro que nos podamos encontrar. Será un placer volver a estar con todos ustedes y de nuevo, pues simplemente agradecerles por esta oportunidad a SAEC, Iván, y a Paola, a Diana, a todos, a Lady, a Eduardo, a todos los que facilitan que tengamos estos espacios para compartir y espero estar pronto otra vez con ustedes. Gracias, Estela. Recuerden, Estela es Estela Vanegas Morales, de Vanegas Morales, Vanegas, perdón. De Vanegas. Perdón, Vanegas. Vanegas Morales Consultores. Correo de ella es svanegas@vanegasmorales.com. La página web está en este momento en pantalla. Muchas gracias a todos por estar acá. Pueden ver la presentación, pueden ver esta presentación grabada en el canal de YouTube de SAEC próximamente a inicios de la próxima semana. Hasta una próxima oportunidad y muchas gracias por estar nuevamente con nosotros.